El Amtrak Carolinian zumbaba hacia el este desde Charlotte mientras la luz de la mañana se deslizaba por el Piedmont. Una cinta plateada de vías se extendía hacia Raleigh. En el vagón C, Evelyn Eve Whittaker estaba sentada junto a la ventana con una pequeña maleta de mano a sus pies y las manos agarrando un vaso de café de papel que ya se había enfriado. Al otro lado del pasillo, el mundo se reflejaba entre pinos, vallas publicitarias y una torre de agua pintada como un tablero de ajedrez. Dentro del vagón, el aire conservaba ese silencio apagado de desconocidos compartiendo espacio, el suave zumbido del motor, el susurro de un periódico, el leve silbido entre vagones al abrirse la puerta. «Billetes, por favor», dijo el empleado, recorriendo el pasillo con un escáner de mano. Eve levantó su teléfono. La pantalla se llenó de código QR. Un breve gorjeo, un asentimiento, y él siguió adelante. Ella exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El asiento junto a ella permaneció vacío hasta Greensboro, cuando 3 mujeres abordaron juntas por la misma puerta y se filtraron por el pasillo como una pequeña corriente. Una elegante chaqueta oscura con corte bob llevaba una tableta y la calma contenida de quien viaja por trabajo. Otra cara cálida, con el pelo recogido en un moño bajo, metió un libro de bolsillo desgastado en su bolso y sonrió a cualquiera que la mirara. La más pequeña, con pecas, con una sudadera coral y el pelo con las puntas rosadas, metió con dificultad una mochila del tamaño de una cabaña de fin de semana en el portaequipajes y luego se dejó caer en el asiento frente a Eve con un suave bufido triunfal. «¿Te importa si me siento aquí?», preguntó la de las puntas rosadas, aunque ya estaba medio acomodada. «Por supuesto», dijo Eve. La mujer de la tableta se sentó en el pasillo frente a ellas. La lectora se deslizó a la fila de atrás. El tren dio una sacudida, se recompuso y la estación se alejó. Por un rato, solo se oyó el suave sonido de los trenes bajo los pies y el tenue y casi educado resplandor de los vagones sobre sus cabezas. El reflejo de Eve flotaba en la ventana, pómulos prominentes, una leve línea en la boca que no tenía hace unos años, y detrás, una mancha de pinos. «¿Tú también vas a Raleigh?», preguntó la más joven, desabrochándose la sudadera. «Mañana voy a visitar el campus de Chapel Hill. Mi tía dice que debería bajarme en Durham y tomar un Uber». «Raleigh», dijo Eve. «Visitaré a la familia». La lectora se inclinó sobre el hombro de Eve y una suave cadencia sureña se deslizó por el pasillo. «Voy de camino a un seminario de formación continua. Soy Ruth, terapeuta titulada. A veces soy una oyente profesional», añadió con una leve sonrisa, como si ofreciera un lugar fácil para colocar un saco pesado. «Pueden ignorarme si tomo notas». La mujer de la tableta rió entre dientes, sin levantar la vista. Solo dijo: «Conferencia tecnológica. Más café que código, para ser sincera». El joven sonrió. «J. Posible Tar Heel. Desastre actual al aparcar en paralelo». Los nombres flotaban en el aire, ligeros y despeinados. Eran el tipo de presentaciones que se hacían cuando el viaje era corto y las historias largas. Eve saludó a cada uno con un gesto, bebiendo el último sorbo de su café. Se había enfriado, adquiriendo una textura metálica y ligeramente dulce, como el café del tren cuando se olvida. Afuera, la escarcha aún se aferraba a las oquedades sombrías. Un arroyo brilló fugazmente entre los árboles, brillante como el papel de aluminio. Eva lo vio pasar y sintió el familiar hormigueo en la nuca, ese que había llegado con el duelo y se negaba a irse. La ansiedad convertía las cosas simples en extrañas. La tela del asiento era demasiado áspera, el aire demasiado seco, el corazón demasiado ocupado. Presionó el pulgar contra el borde del vaso y se concentró en el círculo de presión, como las enfermeras le habían dicho una vez que se anclara cuando sentía que la habitación se deslizaba. «¿Bien? ¿Ahí atrás?», preguntó Ruth con suavidad, sin indagar. Eve asintió. Simplemente no dormía mucho. Jay se inclinó sobre el reposabrazos.
conspirador. ¿Alguna vez has notado cómo los trenes hacen pensar a la gente? Como si avanzaras, pero también estuvieras atascado. Así funciona tu cerebro. Ahora es el momento de recordar todo lo que hiciste mal. Ally levantó la vista de su tableta. Eso es extrañamente específico. Jay se encogió de hombros. Mi mamá dice que narro mi propia vida, como un podcast al que nadie se suscribe. El coche se balanceó al cruzar un puente de caballetes. Más abajo, un río se extendía entre sicomoros pálidos y sin hojas. La luz invernal, en ángulo, hacía que el mundo pareciera recién fotografiado, con los bordes más nítidos y las sombras más auténticas. Eve dejó que su mirada se posara allí porque era más fácil que encontrarse con la curiosa amabilidad de Ruth o el brillante interés de Jay. El pasado se colaba en el aire cuando se abrían las puertas de los vagones. Había sobrevivido a un año de mañanas como esta. Aire limpio, luz normal, y aún así el recuerdo no se ablandaba. Llegó entero, con el olor a madera vieja, el tic-tac de un calefactor, el pánico preciso que divide un segundo en dos. «Está bien», se oyó decir Eve, tanto a los demás como al carrete que había empezado a girar tras sus ojos. Estaba pensando en el invierno pasado. Allie guardó la tableta en su bolso. Ruth, fiel a su palabra, no insistió. Jay apoyó la barbilla en el puño y esperó. La respetuosa quietud de alguien que había crecido con ancianos que contaban historias como si fueran mapas. «No tienes que hacerlo», dijo Ruth, «pero puedes». El tren tomó una curva, un ritmo constante, un latido de hierro latía en el vagón. Eve bajó la mirada hacia sus manos, ya sin tintineo, solo el pálido círculo donde una había vivido, y luego volvió a la ventana donde el reflejo de su rostro se superponía con un banco de pinos. «Era una granja», dijo por fin, «más allá de Albemarle, cerca del límite donde los campos empiezan a parecer colinas. Era de mi abuela. La habíamos ido arreglando poco a poco». Podía verlo cuando cerraba los ojos. El estrecho porche que se hundía en los escalones, la contrapuerta que se atascaba en verano, la puerta bien iluminada que su marido había planeado reemplazar en primavera. Habían salido del pueblo tarde después de una cena donde la gente lo felicitó, le dio palmadas en la espalda y dijo que era de los que hacían lo correcto sin preguntar quién estaba mirando. El camino a casa había sido oscuro, de 2 carriles y familiar. «Me desperté sobre las 2», dijo Eve. «Recuerdo la calefacción y el olor a cedro del armario, y entonces la palabra me llegó. Dejó que el tren la llevara unas cuantas respiraciones. Lo vi, Samuel, de pie a los pies de la cama, no como era el día que...» Ella negó con la cabeza una vez. «Más joven, como cuando nos conocimos». Me miró y dijo, «Levántate y sal». Jay abrió mucho los ojos, pero no me interrumpió. Ruth seguía con la mano cruzada sobre su bolso, con los pulgares tocándose. Allie no miró a su alrededor para ver quién la escuchaba. «No lo dudé», dijo Eve. Me puse las botas, agarré mi chaqueta y salí al porche. Ni siquiera cogí el teléfono. Ella aún sentía el aire nocturno, tenue y penetrante, capaz de quemarle la garganta. Llegué al último escalón y la ventana de la cocina estalló. No fue un rugido, al principio no, más bien como si la casa inhalara y luego soltara. La frase quedó ahí. El final, ocupado por el sonido. Cristal, el bulto de oxígeno encontrando fuego, el repentino canto de los grillos enmudeciendo como si la noche misma contuviera la respiración. Eva recorrió la costura del vaso de papel. Dijeron después que era una fuga de gas, una vieja tubería en el sótano, de esas cosas que solo se encuentran cuando es demasiado tarde. El silencio se asentó por un instante, no pesado, solo atento. Pasó un hito, blanco sobre verde, con números precisos e inútiles. Eve sintió la leve holgura del tren al cruzar una calle y el eco de esa otra vibración, la que había resonado entre las tablas bajo sus botas, una fracción de segundo antes de que la casa iluminara el patio como si fuera de día.
Sé cómo suena, dijo, y no espero que nadie me crea. Pero si no me hubiera dicho que me levantara, estás aquí, dijo Ruth en voz baja. No es una conclusión, es una bendición. Eve asintió. El café tembló levemente en su mano. Lo dejó en el posavasos y entrelazó los dedos en su regazo. Afuera, el pasto se abría como una página, cercas onduladas, y una vaca solitaria observaba con la extraña serenidad de los animales que saben más de lo que dicen. Jay dejó escapar un suspiro. Vale, eso es genial. Allie ladeó la cabeza. Y dijiste el invierno pasado, lo que significaba que no era la primera vez. La puerta del coche del fondo se abrió. Una ráfaga de aire frío trajo consigo el parloteo distante del vagón cafetería. Eve miró hacia el sonido, luego volvió a los 3 rostros vueltos hacia ella. Una estudiante que aún creía que el mundo se revelaría si miraba con suficiente atención. Una oyente profesional que sabía que a menudo ocurría. Una mujer que ya había forrado una balsa resistente y estaba dispuesta a compartir los remos. No era la primera vez, dijo Eve. Su voz se había calmado. Las palabras encontraron su lugar, como el equipaje que finalmente se acomoda en el portaequipajes de arriba. Para entender, necesito empezar desde el principio. La historia que Evelyn llevaba consigo comenzó en los duros años de principios de los 90, cuando el sur aún luchaba por recuperarse del cierre de las industrias que antaño habían sido su columna vertebral. Charlotte había prosperado gracias a la industria textil y las fábricas, barrios enteros construidos alrededor del zumbido de los telares y el silbido de las sirenas de las fábricas. Pero cuando la planta más grande cerró sus puertas, los empleos desaparecieron de la noche a la mañana. Su padre, antes un hombre serio y con una rutina impecable, se encontró conduciendo un taxi amarillo por barrios que ya no lo reconocían. Evelyn recordaba aquella noche como si la hubiera grabado en su piel. Tenía 11 años y estaba sentada a la mesa de la cocina de su modesta casa estilo rancho a las afueras del pueblo. El refrigerador zumbaba más fuerte de lo habitual y el silencio de su madre, aún más fuerte. Fue un vecino quien abrió la puerta, con las manos en la mano y la mirada baja. Su padre se había equivocado de turno cerca de la calle Tryon. El hombre sacó una pistola, le sacó unos billetes y lo dejó desplomado en el asiento trasero de su taxi. Así, sin más, la única constante en la vida de Evelyn desapareció entre informes policiales y un funeral en la pequeña iglesia bautista a la que siempre habían asistido. Su madre, Marjorie Whittaker, se vio obligada a hacer doble turno en un hospital local. Un trabajo de auxiliar de enfermería, agotador y mal pagado, pero que les permitía comer. Vendieron la vieja casa del rancho. Madre e hija metieron sus vidas en cajas de cartón y se mudaron a un pequeño complejo de apartamentos cerca de Albemarle Road. Las paredes eran delgadas, la alfombra estaba manchada, y sus vecinos del piso de arriba discutían tan fuerte que hacían temblar los platos en los armarios. Evelyn solía permanecer despierta escuchando los sollozos ahogados de su madre a través de la pared. Solo derramaba lágrimas cuando creía que su hija dormía. Para cuando Evelyn empezó la secundaria, el dolor se había consolidado como una especie de armadura. Llevaba los libros apretados contra el pecho y mantenía la cabeza gacha en los pasillos, pero el dolor no era un escudo contra la crueldad. Durante el almuerzo en la cafetería de la escuela, donde las bandejas de plástico tintineaban y el olor a pizza recalentada impregnaba el aire, se convirtió en un blanco fácil. Savannah Brooks, de cabello dorado y mochila de diseñador, hija de un poderoso promotor inmobiliario que parecía ser dueño de media ciudad, eligió a Evelyn como un gato elige a un ratón. Empezó con susurros. Esa es la pobre chica, a la que le dispararon a su papá. Luego vinieron las risas cuando Evelyn se puso vaqueros de segunda mano, el empujón de hombro al pasar por el pasillo abarrotado. El círculo de chicas de Savannah, un círculo refinado de chicas que siempre olían a perfume caro y tenían la confianza de familias que almorzaban en clubes de campo, se divertían quebrantándola.
En la cafetería, se sentaban junto a ella sin invitación, cogían comida de su bandeja y hacían muecas exageradas. Tú, ella come el almuerzo gratis. Sus voces resumaban burla, tan fuerte que toda la mesa las oía. A veces volcaban su cartón de leche por la mesa, viéndolo extenderse como un pequeño torrente mientras Evelyn se apresuraba a salvar sus cuadernos. Los profesores hacían la vista gorda, demasiado ocupados o reacios a contrariar al padre de Savannah, quien donaba generosamente a las recaudaciones de fondos de la escuela. El vestuario era peor. Las puertas metálicas se cerraban con un ruido metálico, las zapatillas rechinaban contra las baldosas y no había dónde esconderse. Una vez, Savannah arrancó la ropa de deporte de Evelyn del banco y la arrojó a las duchas, dejando que el agua la empapara antes de que Evelyn pudiera alcanzarla. En otra ocasión, la acorraló cerca de los espejos, burlándose de que su cabello nunca luciera como el de ellas. «Algunas no tenemos por qué comprar en Goodwill, Whittaker», dijo, y la risa resonó en las paredes. Evelyn permaneció rígida, con las mejillas calientes y las manos temblorosas, mientras recogía su ropa húmeda del suelo. Era una humillación acumulada como ladrillos día tras día, hasta el punto de que incluso entrar a la escuela se sentía como subirse a un escenario donde el guión ya estaba escrito en su contra. Intentó decírselo a su madre una vez, pero Marjorie, agotada por los turnos continuos, solo pudo ofrecerle un abrazo cansado. «Mantén la cabeza alta, cariño, ya les llegará el día», murmuró, aunque su voz sonaba insegura. Para Evelyn, esos años se desvanecieron en un gris período de supervivencia. Estudió mucho, pasó horas en la biblioteca, donde el silencio no podía abrumarla, y soñó con cocinas donde pudiera transformar ingredientes sencillos en algo hermoso. Aún así, cada insulto, cada empujón en el pasillo se grababa en su memoria. Cargaba con el dolor de la risa de Savannah Brooks, como algunos llevaban cicatrices, invisibles pero no menos reales. Al mirar atrás, Evelyn comprendió que aquellos años habían sido su primer campo de entrenamiento. La vida la despojó de sus ilusiones prematuramente. A los padres se les podía arrebatar en un instante. La seguridad podía desvanecerse con el cierre de una fábrica, y la crueldad a menudo era la cara visible del privilegio. Sin embargo, en el interior de esa frágil chica que mantenía la cabeza gacha en la cafetería, había una resiliencia a punto de resurgir. Aún no lo sabía, pero esas humillaciones algún día forjarían el acero que necesitaría para sobrevivir a los mayores incendios que se avecinaban. El punto de quiebre llegó una tarde de jueves a principios de primavera, cuando el aire de la cafetería se llenó de un intenso olor a patatas fritas y desinfectante. Evelyn llevaba su bandeja con cuidado, balanceando un cartón de leche y el único plato caliente que podía permitirse, nuggets de pollo tibios y gomosos. Casi había llegado al fondo de la sala, donde le gustaba sentarse sola, cuando Savannah Brooks deslizó una mano cuidada por el camino, haciendo que la bandeja cayera al suelo con un ruido metálico. Los nuggets se esparcieron como dados, la leche se acumuló sobre el linoleum. «¡Uy!», Savannah gritó tan fuerte que toda la mesa la oyó. Suponía que Whittaker quería el plato especial del conserje. La risa estalló en su círculo de amigos. Uno fingió una arcada. Otro señaló el rostro enrojecido de Evelyn. La cafetería pareció detenerse, cada ruido más agudo, la humillación cada vez más profunda. Evelyn se agachó para recoger las pepitas, con la garganta ardiendo con la familiar mezcla de ira y vergüenza. Fue entonces cuando una sombra atravesó la luz fluorescente. Un chico se interpuso entre ella y Savannah, lo suficientemente alto como para bloquear las burlas, lo suficientemente ancho como para acallar las risas. Samuel Porter, Sam, como lo llamaban todos, era un joven, hijo de un oficial condecorado de Fort Bragg. Su presencia transmitía algo diferente, una autoridad silenciosa, pulida por la disciplina, que la mayoría de los estudiantes de preparatoria desconocían. Se agachó, ayudó a Evelyn a recoger su bandeja y luego se plantó frente a Savannah. «Métete con alguien más», dijo por voz, pero con un tono de acero.
Su mirada no vaciló, y por primera vez, Savannah pareció insegura. Todos sabían que Sam entrenaba artes marciales. Corrieron rumores de que había ganado títulos regionales, que su padre insistía en hacer ejercicios antes del amanecer. No era de esos chicos que se examinan a la ligera. Savannah intentó restarle importancia. Solo era una broma. No parecía gracioso, respondió Sam. La cafetería quedó en silencio, con miradas moviéndose de un lado a otro. Savannah, poco acostumbrada a que la desafiaran, se echó el pelo hacia atrás y murmuró algo entre dientes, retirándose a su mesa. Sus amigos siguieron su risa hueca ahora. Evelyn se quedó paralizada, bandeja en mano. No tenías por qué hacerlo. Sí, lo hice, interrumpió Sam con suavidad. Nadie se merece eso. A partir de ese día, su órbita cambió. Al principio, fueron pequeños gestos. Caminando a su lado por el pasillo, deslizándose en el asiento frente a ella en la biblioteca, le preguntó si había terminado la novela de Ray Bradbury que le habían asignado en la clase de inglés. Evelyn, acostumbrada al silencio, se encontró respondiendo. Pronto sus conversaciones se extendieron, pasando del trabajo de clase a los sueños. Sam confesó que quería servir como su padre, pero que también esperaba estudiar ingeniería después. Evelyn admitió que soñaba con cocinas, con crear platos que parecieran cuentos. Intercambiaban libros. Arthur C. Clarke, de su estantería, un libro de cocina de Betty Crocker, desgastado de la suya. Los fines de semana se sentaban bajo las gradas. Ella dibujaba recetas en un cuaderno de espiral. Él dibujaba diseños para las máquinas que quería construir. Él le enseñó los fundamentos del equilibrio y la defensa, enseñándole a plantar los pies para que nadie pudiera volver a derribarla. Ella le enseñó el consuelo de convertir la harina y el azúcar en algo tan cálido que se ablandaba cualquier día. No era romance, todavía no. Era algo más inusual para Evelyn, una amistad sin lástima ni crueldad, un espacio donde la pérdida y la pobreza no la definían. La vida familiar aún soportaba su peso. Marjorie Whittaker trabajaba de noche, su agotamiento se agudizaba cada semana. Las paredes de su apartamento se apretaban contra el suelo, el televisor del piso de arriba zumbaba constantemente. Pero pronto se abrió otro lugar para Evelyn, la casa de los Porter. El padre de Sam era desplegado a menudo, su voz era un eco lejano en las líneas telefónicas crepitantes, pero Ruth Porter, su madre, recibió a Evelyn como si siempre hubiera pertenecido a su hogar. Ruth era robusta, de mirada amable y la paciencia pausada de quien conocía el precio de la vida militar. Le servía porciones extras a Evelyn en la cena y le preguntaba por la escuela como si cada detalle importara. Cuando Evelyn entró por primera vez en su casa, una casa de ladrillo cerca de las afueras del pueblo con una bandera firmemente plantada junto al porche, la impresionó su calidez. Fotografías adornaban las paredes, Sam con un kimono de karate, su padre con uniforme, Ruth riendo en un jardín. Ruth notó la chaqueta raída que llevaba Evelyn y silenciosamente colocó un suéter doblado en el respaldo de su silla. Le ofreció llevarla, consejos y algo que Evelyn casi había olvidado cómo recibir. Amabilidad sencilla y sin condiciones. La cocina del portero se convirtió en un refugio. Evelyn estaba junto a Ruth, aprendiendo a enrollar bien las galletas, una flor en las manos y risas en el aire. Sam la molestaba sin piedad cuando quemó la primera tanda, pero su sonrisa suavizó el dolor. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba, no solo de comida, sino de sentirse querida. La escuela aún cargaba con sus crueldades. Savannah nunca perdonó que la pusieran en evidencia y continuó sus ataques desde lejos, pero el dolor se atenuó. Caminando por los pasillos con Sam a su lado, Evelyn sintió que los abusadores vacilaban. Su presencia era un escudo, pero más que eso, su amistad se convirtió en la prueba de que ella no era invisible. Tarde en la noche, acostada en su estrecha cama, Evelyn revivía los momentos. La mirada firme de Sam, la mano tierna de Ruth en su hombro, la forma en que la risa llenaba habitaciones que antes parecían frías.
por primera vez desde la muerte de su padre, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el mundo también tenía espacio para ella. Y así nació un vínculo, nacido no del romance, sino del rescate, la bondad y la frágil esperanza de que dos caminos rotos algún día pudieran unirse para formar algo más fuerte. Lo que Evelyn aún no sabía era cuán profundamente ese vínculo moldearía su futuro, cómo la sostendría en medio de tormentas que aún no podía imaginar. Pero sentada en la cálida cocina del portero, con galletas enfriándose en la encimera y Ruth tarareando suavemente, sintió por primera vez en años que había encontrado un lugar al que realmente pertenecía. Tras graduarse, la vida los llevó por caminos diferentes, con una fuerza que ninguno de los dos pudo resistir. Para Sam Porter, el camino siempre había parecido trazado. Documentos de alistamiento firmados en la primavera del último año, un viaje en autobús a Fort Benning y un futuro forjado por la misma disciplina que había definido la vida de su padre en Fort Bragg. Para Evelyn, escapar significaba ambición, la carta de aceptación de una pequeña pero respetada escuela culinaria de Charlotte. La aferró como un pasaporte a un lugar mejor, un lugar al que el fantasma de su padre y la risa de Savannah Brooks no pudieran llegar. Prometieron mantenerse en contacto. El apretón de manos de Sam se prolongó hasta convertirse en algo parecido a un abrazo, sus ojos ensombrecidos por el peso de la despedida. Al principio, las cartas llegaban con su letra cuadrada y pulcra, dobladas con precisión en sobres militares. Evelyn las devoraba. El olor a papel y tinta era como un salvavidas. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, las frases se acortaban, desprovistas de calidez, de actualizaciones sobre el entrenamiento, el clima y las lesiones en su unidad. Ni una sola vez mencionó que la extrañaba, ni una sola vez los momentos de tranquilidad que habían compartido. Entonces Evelyn oyó susurros que dolían más que el silencio. Caroline Montgomery, la hija del banquero que flotaba por la preparatoria Charlotte en una nube de privilegios y perfume, también recibía cartas. Solo las suyas rebosaban de cariño. Corrieron rumores de que Caroline las leía en voz alta a sus amigos, largos pasajes donde Sam describía atardeceres en la base, cómo soñaba con su sonrisa. Evelyn, quien nunca había recibido una palabra más allá de «cuídate y trabaja duro», dobló su última carta y la metió en una caja de zapatos que no soportaba volver a abrir. El dolor se convirtió en combustible en la escuela culinaria. Se entregó por completo a cada clase, a cada habilidad con el cuchillo, a cada reducción de salsa. Fregaba el caldo hasta que le crujían los nudillos, memorizó la química del azúcar y aprendió a emplatar con la precisión de una artista. Los instructores se dieron cuenta. Whittaker ladró un día el chef Dupont, dándole un golpecito en el hombro con una cuchara de madera. Tienes el instinto. El resto es disciplina. Mantén este ritmo y dirigirás cocinas, no solo cocinarás en ellas. Sus compañeros de clase salían los fines de semana buscando la fugaz emoción de la juventud. Evelyn se quedaba en la cocina de prácticas, quemando tandas tras tandas de solets, hasta que una finalmente se levantó a la perfección. El sueño se convirtió en un rumor, la ambición en su compañera constante. Sin embargo, incluso cuando llegaron los elogios, las mejores notas de clase, una codiciada pasantía en un restaurante de alta cocina en la zona alta, el vacío en su interior se acentuó. Podía silenciar la risa de Savannah y demostrarle al mundo su valía, pero no podía silenciar el recuerdo de la mirada firme de Sam ni el dolor de su ausencia. El ambiente gastronómico de Charlotte se convirtió en su campo de batalla. La cocina de alta cocina donde se ganó su prestigio era brutal. El calor de las parrillas a raudales. Los chefs gritaban órdenes como sargentos de instrucción. El ruido de las sartenes parecía disparos. Ella prosperó en ello. Mesa 4 Whittaker. Que sus vieiras canten. El jefe de cocina ladró y lo hicieron. Sellado perfecto, rociando con mantequilla hasta dorarse. A los 21 años, se ganaba el respeto de hombres que le doblaban la edad y su reputación se forjaba plato a plato.
Sin embargo, al caminar a casa, pasando junto a las relucientes torres bancarias que el padre de Caroline había financiado, la amargura se le encogió en el pecho. El golpe le llegó en una húmeda tarde de junio. Evelyn acababa de terminar un turno doble cuando se detuvo en un kiosco a comprar una botella de agua. El titular sonaba a todo volumen en la sección de sociedad del Charlotte Observer, Montgomery Heiress, comprometido con un soldado condecorado. La foto mostraba a Caroline con un vestido blanco de verano, con la mano levantada para mostrar un anillo de diamantes. Sam a su lado, de uniforme. Parecía mayor, más definido, pero inconfundiblemente él, con el brazo alrededor de la cintura de Caroline, una amplia sonrisa, la mirada fija en ella como si no existiera nadie más. El agua de Evelyn se le escapó de las manos, salpicando la acera. Los desconocidos pasaban rozándola, despreocupados, mientras ella miraba la página hasta que las palabras se desdibujaron. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo de la cafetería. Solo que esta vez no había bandeja que recoger, ni Sam que se interpusiera entre ella y la humillación. Solo existía la verdad, mientras ella se abría paso a tientas, enterrando el dolor y la humillación bajo horas frente a la cocina. Sam había elegido un futuro con otra persona. Esa noche regresó a su apartamento, se quitó la ropa blanca y guardó silencio, sentada a la pequeña mesa de la cocina hasta el amanecer. La caja de zapatos con cartas estaba a sus pies. No la abrió. En cambio, afiló sus cuchillos, ordenó sus libros de texto y se prometió una cosa. Si no podía tener amor, tendría excelencia. Si su corazón debía permanecer vacío, al menos su vida no lo estaría. A partir de ese momento, Evelyn se sumergió más en el trabajo, buscando la perfección en cada salsa, cada corte, cada servicio. La cocina se convirtió en su mundo y la ambición en su armadura. Se decía a sí misma que no necesitaba a Sam Porter, pero en las horas de silencio, cuando los fogones se apagaban y la noche apretaba, sabía que la herida nunca cerraría del todo. La cocina se convirtió en el campo de pruebas de Evelyn Whittaker, un crisol donde intercambiaba horas de sueño por horas de destreza. Empezó desde abajo, fregando sartenes hasta que se le ampollaban los dedos, transportando cajas de productos por la puerta trasera del restaurante francés más exigente de Charlotte. Era la ayudante de cocina a la que nadie notaba, salvo cuando se movía demasiado despacio, pero Evelyn lo absorbía todo. La cadencia de las órdenes gritadas en staccato, el ritmo de las sartenes al golpear los quemadores, el lenguaje del fuego y el acero. Meses de tenacidad le valieron un puesto de guardia, preparando ensaladas con manos temblorosas. Desde allí, se abrió paso hasta la línea de atención, sellando pechugas de pato y aprendiendo a leer el color de la mantequilla al formar espuma. A sus 20 años, era la chef principal, la más joven en la historia del restaurante. El jefe de cocina confiaba en ella para gestionar la línea los viernes por la noche, llenos de gente. «Whittaker», ladraba. «Que esta cocina no se queme». Y no lo hizo. Servicio tras servicio, se mantuvo firme. Su ambición, lo único que podía controlar. Fuera de la cocina, el mundo seguía su curso sin ella. Evelyn leyó en el periódico que Sam Porter se había casado con Caroline Montgomery en una suntuosa ceremonia en la finca de Montgomery, el tipo de boda sureña que acaparaba titulares. No asistió, por supuesto, no la habrían invitado, pero la sesión de fotos era imposible de pasar por alto. Caroline con un vestido de encaje, Sam con su uniforme de gala, los metales reflejando la luz. Parecían una pareja de portada de revista, la personificación del privilegio y el sacrificio. Evelyn dobló la página con cuidado y la tiró a la basura, aunque el pecho le dolía desde hacía días. El amor había sido reemplazado por la ambición. Trabajaba 12 o 14 horas seguidas, tropezando con el olor a ajo y humo en el pelo al volver a su apartamento. No tenía tiempo para el romance, ni espacio para la añoranza. Al menos eso se decía a sí misma.
Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, cuando fregaba la última sartén y el zumbido del refrigerador tras ella, el rostro de Sam aún persistía. Recordó cómo lo había visto en la cafetería años atrás, su voz firme interrumpiendo la risa de Savannah Brooks. Ese recuerdo brillaba más que cualquier llama con la que trabajara en la cocina. Podría haber continuado así para siempre. Evelyn escalando. Sam encerrada en un mundo que no podría tocar de no ser por el accidente. Era una noche tormentosa. La lluvia resbalaba por las carreteras de Carolina cuando el coche de Sam giró sobre una mancha de aceite y se estrelló contra una barrera de seguridad. Los periódicos informaron que sobrevivió gracias a la rápida respuesta de un camionero que pasaba y lo sacó del accidente. Pero sobrevivir tuvo un precio, una lesión en la columna vertebral que lo dejó confinado a una silla de ruedas. Su prometedora carrera militar terminó en una sola noche de acero retorcido y lluvia. Caroline Montgomery, quien una vez se desanimó frente a las cámaras con Sam a su lado, duró exactamente 2 semanas. 14 días visitando el hospital, su sonrisa se desvanecía con cada cita hasta que una mañana simplemente dejó de aparecer. A finales de mes, había solicitado el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. La familia Montgomery siguió adelante, la reputación de su hija manchada por el dinero y la distancia. Sam permaneció en un centro de rehabilitación, amargado y destrozado, con su mundo reducido a 4 paredes estériles y el incesante pitido de las máquinas. Evelyn se enteró por el Charlotte Observer. Una breve columna enterrada en lo más profundo de su ser. La recortó sin pensar, con la mano temblorosa. Los recuerdos que había intentado enterrar volvieron con una violencia que la dejó sin aliento. Durante días, se pasó el turno como un fantasma, dejando los platos en la ventanilla de pases sin que ella los viera. El fuego que había impulsado su carrera se apagó bajo el peso de lo que sabía. Una noche después de cerrar, encontró a Ruth Porter esperándola fuera del restaurante.